Bien, estamos listos, hermanos, ya para arrancar un domingo más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 15 de mayo de este 2022 y con la iglesia local pues estamos ya listos para compartir un mensaje a la luz de la palabra, darle la bienvenida a todas las personas que sabemos que también nos acompañan a través de este video, ¿no? Así es que pedirle nada más, tanto a ustedes en el video como a la iglesia local, que nos dispongamos con todo nuestro ser para recibir el consejo de la palabra. Amén, hermanos. Voy a pedirles a todos que vayamos a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, vamos a leer 2 versículos y por ahí nos vamos a estar moviendo en esta mañana. Y mientras usted lo busca, también animar a toda la gente ahí en el video que busque una Biblia, Casi en todas las casas hay una Biblia, por lo menos, ¿no? Primera de Juan 5:16, les decía que casi en todas las casas hay una Biblia, pero que no la lean es otra cosa. Pero de que hay una Biblia por ahí, tiene que haber una Biblia. Entonces, búsquela, desempólvela, ábrala, léala, escudriñela. ¿Estamos, hermanos? Primera de Juan 5:16. ¿Qué dice el título arriba para ver si estamos todos alineados? El conocimiento de la vida eterna. Bueno, Primera de Juan 5:16 dice la palabra del Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este espacio que se da no solamente aquí, sino en muchas iglesias de predicar tu sana palabra, Señor. Bendecimos este momento y lo valoramos, Señor. Y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir ese consejo, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer, hermanos, un pasaje que, bueno, ustedes saben que en la Biblia hay muchos pasajes que le llaman que son muy claros, ¿no? Usted lo lee, inmediatamente usted sabe de qué se trata y lo interpreta, lo entiende y lo mastica. Hay otros pasajes en la Biblia que son como grises, ¿no? O sea, como que uno está ahí, tiene uno que esforzarse más para poder captarlos. Y hay otros que definitivamente aplica para ellos Deuteronomio 29:29, que dice que lo que Dios le revela al hombre es para el hombre, pero lo que no es de Dios, ¿no? Este pasaje está dentro de los grises, ¿no? Grises, porque es un tema... no sé, iba a decir polémico, pero no polémico, bueno, tal vez polémico en la medida en que genera mucha discusión. O sea, usted busca, si usted se pone a investigar sobre este tema de los pecados de muerte, usted va a encontrar muchos mensajes, de muchos predicadores, de muchos maestros. Pero, por ejemplo, si usted se hará el ejercicio de decir, voy a agarrar 10 mensajes de estos para ver qué es lo que dicen, usted se va a dar cuenta, lo más probable, y le pase lo que me pasó a mí, de que hay 10 líneas diferentes, hay 10 interpretaciones, ¿me entiende? O sea, es algo complejo. ¿Por qué? Porque Juan está hablando aquí de pecados de muerte, pero no está diciendo qué son los pecados de muerte. Entonces uno tiene que irse a ver el contexto, a averiguar otras cosas para decir, ¿qué será lo que quiere decir Juan ahí con pecados de muerte y no de muerte, ¿no? Entonces, como les decía, hay muchas enseñanzas en torno a esto, y lo más tremendo es que cada persona que presenta su forma de interpretar este tema, lo presenta con sustentos bíblicos y lo presenta como su verdad, como su forma de verlo, ¿no? Entonces, algunos no son tan prepotentes en decir, bueno, esta es la forma en la que yo lo interpreto, la forma en la que lo presento, pero eso sí, tenga presente que hay otras maneras de que la gente lo interpreta, hay otras líneas. Entonces, investigue usted, escudriñe, pida discernimiento, pida guía del Espíritu, y con base en toda la información, porque acuerde, aquí hay que aplicar mucho aquello que dice en Salmo 119, 160, ¿qué dice? Que la suma de toda su palabra, ¿qué? Es verdad, ¿cierto? Entonces,
Esto de los pecados de muerte, hay algunos predicadores que dicen que a qué se refería Juan ahí con pecado de muerte, que se refería, por ejemplo, hay una línea que dice que es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos dicen que se trata de ese pecado. Algunos otros hablan de que se trata de aquel pecado que algunos cometen e inmediatamente le genera muerte física, como le pasó a quién. ¿Qué ejemplo es tan famoso que cometieron un pecado y ¡plum!, se murieron? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Dice, ahí está Ananías y Zafira, cometieron un pecado, trataron de engañar al Espíritu Santo, que es lo mismo que engañar a Dios, y ¡pum!, cayeron fulminados. Algunos creen que a eso se refiere. Hay otros que creen que son pecados que por la naturaleza misma del pecado conlleva a una sentencia en lo natural de muerte. Por ejemplo, una ejecución, por ejemplo, un asesinato. Entonces, el asesinato, ante la persona la sentencian a la pena capital. Entonces, ese es el pecado de muerte. Algunos piensan que es ese. Entonces, hay muchas líneas. Algunos otros piensan que ese pecado de muerte se refiere al pecado que genera una separación con Dios. Es otra línea, ¿no? Entonces, pero cada uno la presenta, y estaba viendo yo un mensaje de algún predicador que decía, yo no había entendido esto, pero ahora sí lo entendí, y aquí está la verdad. Entonces la presenta como la verdad, y yo sé, bueno, esa es tu posición, ¿no? Habría que ver qué dice la palabra. Acuérdense que cuando uno está leyendo algo o alguna enseñanza, ¿qué debe hacer? Pesarlo, ¿no? De saber qué fue lo que enseñó el Señor, qué enseñaron los apóstoles, qué enseña la palabra, y si eso hace parte de la naturaleza santa de Dios, amén, para ver si realmente eso es una sana doctrina o no. Entonces, como les decía, hay muchas interpretaciones de eso. Entonces aquí lo mejor es irse a todo el contexto de la palabra, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy aquí. Ahora, no vaya a creer que decir, entonces pastor, ¿usted tiene la verdad? No, es la manera en que por lo menos lo interpretamos en la línea de la iglesia, lo presentamos ante ustedes, y a lo mejor después de que salgamos del mensaje, alguno de ustedes podrá decir, no sé, no me convenció, o estoy de acuerdo, o sí, el sustento que se dio ese es, ¿no? Pero por lo menos ponemos la posición, ¿no? Pues esa es una línea también, ¿no? Pecado de muerte es aquel que rechaza a Cristo, que lo vamos a ver ahorita también, ¿no? Pero bueno, el caso es que en todo esto que acabamos de leer, no sé si usted lo vio o lo oyó, ahí en lo que leímos hay varias doctrinas que hacen parte del fundamento del cristianismo, varias, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si usted vio que en lo que estamos leyendo ahí está metida la doctrina de la oración. ¿La vieron o no? ¿En qué parte diría usted? Bueno, hay una parte que Juan dice que si uno le puede pedir a Dios por un hermano, aunque no sea de muerte, él oye la oración. Ahí está la oración, ¿cierto que sí? Se está hablando también del pecado, que es otra doctrina. Amén. Se está hablando de la muerte, que es otra doctrina. Y se está hablando también de la salvación, que es otra doctrina. ¿Por qué salvación? Porque dice que si uno ora, Dios puede darle vida a la persona, pero hay pecado que no pido que ore, pero ahorita lo vamos a desarrollar. El caso es que antes de arrancar con esto, es importante conocer todos los detalles. Por ejemplo, ¿quién lo escribió? Cuando uno está escudriñando algo, uno dice, bueno, pero ¿quién escribió esto? ¿Y para qué lo escribió? ¿Y a quién se lo escribió? ¿Quién escribió esto? Juan. ¿Cuál Juan? El apóstol, no Juan el Bautista. Estamos hablando de Juan, el discípulo, el apóstol. Que hayan cosas que caracterizaban a Juan. Por ejemplo, era el más joven de todos los discípulos, ¿cierto que sí? ¿Qué más conocen ustedes de Juan? ¿El discípulo de qué? El discípulo del amor, sí, porque era el discípulo amado, digámoslo así, ¿no? ¿Perdón? Bueno, ¿qué escribió Juan? Apocalipsis, ¿qué más? El Evangelio, ¿y qué más? Y las 3 cartas de Juan, ¿no? Entonces escribió por lo menos eso. Imagínense, escribió el Apocalipsis. Entonces, mire el calibre de apóstol que estamos hablando. ¿Qué más saben ustedes de Juan? Que murió, exacto, fue el único que murió viejo. O sea, no fue martirizado, digámoslo, como los demás discípulos. Ustedes saben que los discípulos murieron de una manera violenta, ¿cierto que sí? Pedro murió, ¿cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. Pablo murió decapitado, algunos otros murieron bien martirizados, pero este apóstol, digamos, Dios estuvo con él hasta viejo, ¿no?
murió viejo, o sea, no fue martirizado. ¿Qué más? O sea, escribió obviamente esta carta que él escribió, la primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿Él la escribió a quién? A la iglesia, ¿cierto que sí? A la iglesia la escribió. ¿A cuál iglesia? No dice, pero posiblemente la iglesia de Éfeso, en la cual él era pastor. Él era pastor de Éfeso, ¿no? Entonces, aunque no dice a la iglesia de Éfeso, pero uno asume que fue a la iglesia, pero en general no sirve a todo. Ahora, ¿por qué escribió las cartas? Las primera, segunda y tercera carta de Juan, es una carta, si usted la lee, aunque dice que es una carta, pero no tiene la estructura de carta, tiene más bien como estructura de un sermón, ¿no? De advertencia, de como un padre a un hijo. De hecho, él utiliza mucho ese lenguaje de hijitos. Entonces, le escribe a la iglesia porque había una preocupación muy tremenda. Ahí se estaba metiendo enseñanzas raras de los gnósticos dentro de la iglesia. ¿Alguien se acuerda cuál era el asunto de los gnósticos? ¿Qué era lo que creían los gnósticos? ¿Alguien se acuerda así? No, pero no me contestes, ¿qué creían así? Porque yo te digo a vos, a mí me dicen, pastor, ¿qué es el bien? Yo digo lo contrario del mal. Ay, me dejó igual. No, dígame, ¿qué es el bien? ¿Qué creían los agnósticos? Se necesitaba un conocimiento superior al más de los fariseos. Podría ser, también. Pero básicamente en la preocupación de Juan y a lo que él iba, de que esta gente se estaba metiendo, ¿sabes cuál era, Miguelito? De que los gnósticos creían que la parte material, la parte natural no servía para nada, que el cuerpo era malo, todo lo natural era malo, lo que valía la pena que era lo espiritual. Entonces, ¿qué decían ellos? No concibimos, no aceptamos que el Espíritu de Dios haya venido a ¿qué? A encarnar en un cuerpo. Eso no lo aceptamos porque el cuerpo es inmundo. Entonces no creían en la encarnación y entonces estaban metiendo toda esa serie de enseñanzas a la iglesia. Entonces ahí viene Juan y si ustedes cuando lean la carta van a ver que él les dice, pero si usted, bueno, más adelante, más arriba, ahorita lo leemos que dice, pero si eso, lo que se les presentó a ustedes fue a Cristo por el cual tienen vida eterna, todo eso, ¿no? Pero básicamente por eso escribió. Ahora, otra cosa que a Juan se le conoce como el teólogo. ¿Por qué? Por la forma en la que él presentaba a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan que los 4 evangelios presentan de manera diferente al Señor, no? Algunos lo presentan como rey, otro como hombre, otro como siervo, pero Juan lo presenta como ¿qué? Como Dios. Como Dios. Por eso le decían el teólogo. Pero bueno, esas son algunas pinceladas de Juan, para que sepamos quién escribió la carta. ¿Cierto que sí? La escribió Juan. Entonces, como les decía, para que nosotros al final lleguemos a este versículo de los pecados de muerte y sepamos esas 4 doctrinas que vimos ahorita, es importante que tengamos pues el contexto general, ¿no? ¿Qué encierran esas 4 doctrinas? No vamos a hablar a fondo de cada una de ellas porque cada una de esas doctrinas son 2, 3 prédicas, pero sí es importante que tengamos las pinceladas, el concepto general. Entonces, empecemos primero, por ejemplo, con la oración. La oración, y les digo la oración porque ahí en lo que leímos se menciona eso, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, pedirá. Ya ese solo pedirá, de hecho más arriba, en el contexto general está hablando de la oración, porque él dice arriba, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces está hablando de la oración, ¿cierto que sí? Entonces, de la oración hay mucho que hablar, pero nada más, y de hecho lo vamos a hacer entre todos, como el ejercicio que estamos haciendo aquí. Recuerden que la oración, desafortunadamente, tanto la oración como la fe, que son los 2 pilares del cristiano, la fe es un pilar importante y lo otro es la oración. Porque acuérdense que por medio de ¿qué es orar, hermanos? Hablar con Dios. Y ustedes saben lo importante que es la comunicación en una relación. Una relación sin comunicación no sirve. ¿Estamos claros? No podemos pretender tener una relación con Dios si no hay comunicación con Él. Eso téngalo por seguro. Entonces, es ahí la importancia de la oración. Si la oración es hablar con Dios, entonces no podíamos tener una vida cristiana sin oración. Amén, hermanos. Entonces orar es hablar con Dios, comunicarse con Él, con el Dios vivo. ¿Cómo se debe orar? No, pero es que
En todo tiempo es ¿cuándo? Ahora digo, ¿cómo? No, no es en el nombre. ¿Cómo se debe orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Entonces, ¿cómo se debe orar? De la misma manera en la que hablamos entre nosotros, podemos hablar con Dios. Amén. Por eso usted no use la excusa de decir, es que yo no sé orar. Ya, y si usted sabe hablar, usted sabe orar. Háblele a Dios de la misma manera en que nos hablamos entre nosotros. Obviamente manteniendo, ¿qué? La distancia, ¿no? Tú no vas a ir a decirle, hey, madre, no, como se habla, no, nada que ver, ¿no? O el de arriba, o el todas, el padre, bueno, tantas cosas que a veces la gente usa. Entonces, ¿cómo orar? De la misma manera en la que hablamos con cualquier miembro de la familia. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él sabe. Entonces usted podrá decir, pastor, pero si Él sabe, entonces ¿para qué se lo digo? Porque Él quiere que tú se lo digas. Amén. Acuérdate que con el corazón se quiere, ¿para qué? Para justicia, y con la boca se habla, ¿para qué? Para salvación. Amén. Entonces, ¿cómo se debe orar? De la misma manera en la que hablamos aquí, manteniendo obviamente el respeto, ¿no? Que yo espero que entre todos mantengamos el respeto también. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Ahora sí, Jorito, ¿cuándo se debe orar? En todo tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. En todo tiempo. Ahora usted dice, pastor, entonces es malo que yo diga que yo oro 1 hora al día. Pues no debería, porque ¿qué haces con las otras 23? Todo el día hay que orar. Si el Señor está en ti, tú puedes hablar con Él todo el día. Hasta en sueños puedes hablar con Él. Amén. ¿Cuándo orar? Sin cesar, ¿no? Ahora, ¿por qué debemos orar? Aparte de lo que les dije ahorita, para mantener la comunicación. ¿Por qué? Porque el Señor lo establece así, el Señor nos invita a hacerlo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones al Señor. Entonces, oremos en todo tiempo, amén. En todo tiempo, ¿por qué? Porque el Señor anhela que tengamos esa comunicación. No asuma que Él lo sabe todo, ¿no? Como le preguntó el Señor ¿a quién fue? ¿A Ezequiel o a Ezequiel, no? Que si vivirán esos huesos secos, ¿a Ezequiel o a, sí, no? ¿Acuerda que le dijo, vivirán esos huesos secos? Y el que le dijo, tú lo sabes, Señor. Pero no era la respuesta que a lo mejor uno querría, ¿no? Tú lo sabes, yo sé que yo lo sé, yo sé que yo lo sé, pero quiero saber tu opinión. Amén. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué tal que los discípulos hubieran dicho, ya, pues si usted es Dios, usted lo sabe, ¿para qué nos pregunta eso? No, yo quiero que ustedes me digan. Amén. ¿Me entienden? Entonces hay cosas que el Señor quiere que nosotros, ¿qué? Le digamos. Por eso debemos orar. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, ¿escucha a Dios todas las oraciones? ¿Escucha a Dios todas las oraciones, sí o no? Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. ¿Usted no conoce gente que está hundida en el pecado que ora a Dios? ¿Conoce o no conoce usted gente así? Yo sí. Ahora, usted le dice a una persona esa, oiga, ¿usted no sabe que Dios no oye al pecador? Inmediatamente te dice, pero ¿cómo no va a oír? Si Él es Dios, Él oye todo. Sí, pero ¿de qué le sirve a Dios escuchar una oración de un pecador cuando no puede hacer nada? Porque esa persona no quiere nada con Él. Es como si no la oyera. El que no sabe es como el que no ve, amén. Pero la palabra dice en Juan 9:31, que lo escribió el mismo Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. A ese oye. Ahora usted dirá, pastor, pero siempre me salen con ese Juan 9:31. Yo creo que no hay más que diga que Dios no oye al pecador. Bueno, te voy a dar otro. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Amén. Entonces, ¿escucha a Dios todas las oraciones? Pues puede que las oiga todas, pero ¿a cuáles atenderá? Dios no oye la oración del pecador. La primera oración que un pecador tiene que hacer, ¿cuál es? La del arrepentimiento. ¿Estamos claros, no? Bueno, estamos viendo pinceladitas de la oración, ¿no? Porque queremos llegar ¿a dónde? ¿Cómo se llama el tema de hoy?
Pecados de muerte, ¿no? Pero hay que pasar por ahí. ¿Qué más? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para orar? ¿Qué debería tener una persona que quiera orar? Bueno, yo creo que hasta los pecadores tienen disposición, ahorita. ¿Qué necesitaría una persona para orarle a Dios? Mire que ya les dije que orar es hablar con Dios y que Dios no oye al pecador. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué requisito debe tener una persona para orarle a Dios? ¿Ah? Pues ser un hijo de Él, haber nacido de nuevo, ¿me entienden? Acuérdense que hay 3 estados espirituales del hombre. Está el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El hombre natural es el que no quiere nada con Dios. Todas estas cosas le parecen locura. Amén. Nada con Dios, no tiene comunicación con Él. Le puede orar lo que quiera. Pero ¿de qué le sirve orar a Dios si Dios no va a atender esa oración? Porque la oración que está esperando Dios de él, ¿cuál es? La del arrepentimiento. Entonces, para que esa persona pueda orar con Dios directamente, tiene que establecer ese canal de comunicación. ¿Cómo se establece ese canal? Volviendo en amistad con Él. ¿Cómo vuelve en amistad con Él? Reconociendo que hay un Dios creador, reconociendo que le ha ofendido, pidiéndole perdón. El que se arrepiente alcanza misericordia, Dios lo perdona, lo limpia con su sangre. El Espíritu Santo viene a él. Y acuérdense lo que vimos hace 8 días, que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno recibe ¿qué? Capacitación. ¿Para qué? Para poder comunicarse con Él. ¿Amén o no? Entonces, ¿cuál es el requisito? Haber nacido de nuevo. Porque ¿a quién le ora uno? Ahorita les acabé de decir que si Dios está en usted, usted puede orar, hablarle a Él todo el día. ¿Amén? Pero ¿cómo le vas a orar a Él si no está en ti? No se puede. ¿Amén? Ahora usted dirá, pastor, sí se puede. Yo conozco gente que no. Sí, bueno, ya lo hablamos. Puede hacer lo que quiera, pero no va a funcionar. ¿Amén o no? Entonces, ¿cuál es el requisito? Haber nacido de nuevo. Obviamente, después de que ha nacido de nuevo, ya tiene conocimiento de la palabra, porque con el conocimiento de la palabra, pues se puede relacionar más, ¿no? Acuérdense que hay un versículo que dice que sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puede conversar uno con alguien que no conoce? ¿A ustedes les ha tocado en lo natural estar sentados en una mesa o algo con alguien que uno no conoce? ¿De qué le habla uno? Dice, ¿pero de qué le hablo? Y a veces el silencio ronda ahí y uno dice, ¿quién irá a romper el hielo, no? Porque, por ejemplo, yo me puedo sentar con alguien que no conozca, así, que no hemos hablado, pero por lo menos si algo sé de esa persona, yo digo, si esa persona, no sé, si juega fútbol, pues le hablo de fútbol. Es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en una agencia de investigación de mercados. Nosotros hacemos encuestas, ¿cierto? Entonces, cuando uno está entrenando a los muchachos para que vayan a hacer encuestas, por ejemplo, a las tiendas, y el muchacho, y uno le dice, aproveche, ¿no? Si usted llega a una tienda, porque es bien difícil llegarle a un tendero, ¿no? Está ocupado, ¿no? Si usted llega a una tienda y ve un afiche, y no voy a usar equipos de aquí para no echarme bronca encima. Si usted va a una tienda y ve un afiche del Barcelona, pues usted no va a poner a decirle al tendero, ¡jala, jala Madrid! ¿Me entiendes? No, te sacan a patadas, ¿cierto que sí? Entonces se comienza a hablarle, ¡ay, el Barcelona, como se está renovando! ¡Ay, sabe que yo no sé qué! Entonces va entrando en confianza, ¿cierto? Pero porque uno ya conoce algo, porque por lo menos lo vi. Pero si no sabe uno absolutamente nada, uno dice, ¿de qué le hablo? ¿De qué le digo? Es incómodo, ¿cierto que sí? Ahora, qué bueno cuando uno está con alguien que uno conoce y comienza uno a hablar y uno sabe lo que a esa persona le gusta que uno le hable y la conversación fluye. ¿Amén o no? Entonces, se necesita, en el momento en que usted le entrega su vida al Señor, recibir esa capacitación ¿de qué? De poder escudriñar la palabra. Recuerde que la palabra es la espada del Espíritu, entonces con la palabra comienzas a conocerlo y la relación va siendo más llevadera. ¿Amén? Porque alguna vez les dije a ustedes que no hay nada más aburridor, peligroso, nada más harto que pretender llevar una vida cristiana con una mente que no sea cristiana. ¿Amén o no? Yo pienso que no debe haber cosa más incómoda que, por ejemplo, venir a un culto si uno no quiere estar aquí. ¿Sí o no? ¿Amén o no? No hay cosa más difícil que esa. Entonces no hay cosa más. Por eso ponga a un impío o ponga a un pecador a leer la Biblia. No te lee un versículo. Bueno, te leerá uno. 2, no lo lee. Se aburre. Si a los cristianos les aburren, a veces porque no disciernen. Y acuérdense que no es falta de revelación, sino que es falta de ¿qué? De comunión. Digo, no es falta de revelación. Es falta de provisión por falta de relación. Todo terminado en om. Pero bueno, sigamos. Entonces, los requisitos, acuérdense nada más, haber nacido de nuevo. ¿Cuáles son algunas cosas que bloquean la oración? Muchas cosas.
Pero por ejemplo, la falta de perdón, Marcos 11:25 dice que cuando estés orando, perdona. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Amén, ahí dijo amén. Y como a coherederas de la gracia de Dios, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo o tropiezo, ¿cierto? Hay muchas cosas que estorban a la oración, ¿no? No vaya a creer que porque está en pecado nada más, hay cositas, hay pulguitas que hay piedras en el zapato, ¿no? Hay pequeñas zorritas que fastidian en la oración, que impiden, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ya para cerrar este tema de la oración, ya nos queda claro qué es la oración, hablar con Dios y todo eso. El problema de la oración es que hoy en día se abusa mucho de ella, con ese sellito de que en el nombre del Señor. Entonces todas las oraciones le ponen en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se apoyan en ese versículo que dice, todo lo que pidan, ¿qué? En mi nombre les será hecho. Entonces se abusa de la oración y a veces hay falta de sensibilidad. Y son oraciones como que la gente quiere que cuando uno ore por ellos, no solamente ore, sino que por medio de la oración les esté garantizando sanidad, prosperidad, trabajo, carro, beca, finca, de todo. ¿Me entiende? Entonces se abusa de la oración. Ha caído en esa laguna de la religiosidad. Entonces la gente ve la oración ya como algo muy religioso, como muy elevado, ¿no? Cuando realmente, en concreto, orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Y listo. Ahora, hay requisitos que ya los vimos aquí. ¿Estamos claros con la oración? Bueno, entonces, ¿de qué más hablaba ahí ese versículo que hablamos? Del pecado. Es un tema amplio también. Del pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado, hermanos? Es todo toda transgresión ¿a qué? A la santidad, a la naturaleza santa, ¿de quién? De Dios. Eso es pecado. Es desobedecerlo, es traspasar los estatutos de Dios, no aceptar el sacrificio de Cristo, es la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado impide ¿qué? Nuestra relación con Dios. Ese es el pecado. Amén. En general, ¿no? Ya no hemos llegado allá porque acuérdense que ¿para dónde estamos apuntando? Pecados de muerte, ¿no? Para allá queremos llegar, pero estamos hablando, ya hablamos de la oración, estamos hablando del pecado. Toda transgresión a la naturaleza santa de Dios es pecado. Ahorita más adelante vamos a ver qué dice pastor, pero usted dijo que hay varios tipos de pecado. Pecado es pecado. Por ahora, pecado es pecado. Amén. Ahora, el pecado en general no es por casualidad, ¿no? Acuérdense que alguna vez predicamos aquí que nadie peca por accidente. ¿El pecado qué? Se maquina, se planea. Tiene su proceso, ¿no? Santiago 1:13 dice que cuando uno es tentado, bueno, voy a leerle Santiago 1:13, nada más para que veamos el proceso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Mira que ya vamos llegando a donde queremos llegar, ¿no? Pero bueno, el caso es que tiene su proceso, entonces que empieza como cuando uno es tentado, ¿no? Y uno es tentado, dice Santiago ahí, de su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza ¿qué? Caída. Amén. Entonces, no diga que es que me tentaron, o Dios me tentó, Dios me está tentando aquí o allá, o el diablo me está tentando. No, cada uno es tentado ¿de qué? De su propia naturaleza. Acuérdense que lo que uno aprueba en su mente, eso es lo que uno desea, ¿no? Lo que yo apruebo, yo eso lo deseo, ¿no? Por ejemplo, ¿a ustedes se les apetece un plato de vidrio molido? No, ¿por qué? Porque eso no lo aprobamos aquí en la mente. Entonces, como yo no lo apruebo aquí, no lo deseo. Pero una buena hamburguesa ahí, doble carne, doble queso y todo eso, a los que son carnívoros, dice, wow, eso lo apruebo aquí, entonces lo deseo. Y pastor, qué bueno que me acordó. Entonces, ¿me entiende? Ejemplo tonto, pero así es. Muchas cosas aquí uno las sigue deseando, anhelando, y entonces como tú las apruebas aquí, las deseas, y si uno las desea aquí, es tarde que temprano que va a ir en pos de ellas. Por eso el que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes, cuestión de tiempo, hermanos. Entonces, eso es el pecado, ¿no? ¿Quién hace pecar a la persona? Uno mismo. Entonces, hay enseñanzas por ahí que es que el diablo me hace pecar, tal persona me hizo caer. No, las circunstancias se pueden dar para que uno peque,
pero la decisión sigue siendo personal. ¿Te acuerdas? Uno es atraído, ¿no? Uno es atraído. Después de que es atraído es seducido. Entonces la tentación, recuerde, la tentación no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Caer en la tentación. Pero el Señor fue tentado, ¿cierto que sí? Pero entonces uno es tentado de las cosas que son atractivas para uno, ¿no? Amén, hermanos. Entonces la atracción, ¿qué es la atracción? Bueno, cuando se atrae una víctima, acuérdense cuando lo que le gusta pescar, como Marquitos. Si Marquitos no le pone una carnada al anzuelo, no agarra nada, ¿no? Tiene que agarrar algo que atraiga a los peces, ¿no? Que les llame la atención. Entonces uno es atraído. Amén. Ahora, cuando usted es atraído, usted todavía está a tiempo de ¿qué? De huir por su vida, de escapar. Pero no pase al siguiente nivel, que es ser seducido, porque ya cuando uno pasa al nivel de ser seducido, mira lo que es la seducción, que tiene que ver con el engaño. Dice que la seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud, ¿no? Entonces ya la palabra seducción ya tiene connotación de engaño. Cuando David vio a la mujer bañándose, fue atraído. Pero si él se hubiera apartado, no hubiera pasado nada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues fue atraído y se quedó ahí. Entonces ya fue seducido. Y entonces como ya fue seducido, su voluntad fue reducida a nada. Entonces ya de ahí en adelante siguió lo que siguió. Tráigamela para acá y todo lo que pasó, ¿no? Amén. Entonces después de la seducción viene ¿qué? Concebir. Por ejemplo, él cuando ya fue seducido dijo, yo sé que el marido de ella está en guerra, tráiganla para acá, pues yo estoy solo en palacio. Entonces planeó todo, ¿no? Y entonces concibió ya lo que había pensado en su mente. Y cuando uno concibe, ¿qué pasa cuando una mujer concibe? Después, ¿qué pasa? Da a luz. En este caso, como se concibe la idea y cuando se ejecuta, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado también da a luz la muerte. Entonces ya estamos hablando ahí, por lo menos ya estamos hablando de la muerte. Pero en términos generales, eso es el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Ahora, le pongo por ahí la cosita. ¿Cuál muerte? Va pensando en eso, ¿no? ¿Cuál muerte? Va pensando en eso. ¿David pecó o no? ¿Murió físicamente? Entonces, no hay muerte física. ¿Ya decir algo? Espiritual, ¿sí? Ok, bueno, eso es del pecado, ¿no? ¿Estamos claros con el pecado? Ya vimos la oración y ya vimos unas pinceladas rápidas del pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Toda transgresión a la santidad de Dios, todo lo que a Él no le agrada. Amén. Entonces, ¿y el pecado, la paga del pecado cuál es? Muerte. Amén. El pecado no es por casualidad, el pecado se maquina, se planea. ¿Estamos claros ahí, hermano, no? Entonces, como la paga del pecado es la muerte, hablemos de la muerte. Amén. Que es otra doctrina, ¿no? Primera de Juan 5:11, ahí mismo en lo que estábamos leyendo, Primera de Juan 5:11 dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Estamos hablando de la muerte qué? Entonces, miren que la mayoría de las veces hay que saber exactamente de qué muerte está hablando la Biblia, porque no necesariamente tiene que ser de espiritual. Pueden haber algunos casos, por ejemplo en el caso de Ananías y Zafira, que dice que después de que ellos hicieron eso, les cayó la muerte. ¿Cuál muerte era? Física, ¿cierto? Entonces, Pedro cuando negó al Señor, pecó, amén, ¿no? Entonces, si pecó, él tuvo muerte. ¿Pero qué muerte fue? Espiritual. Entonces hay diferentes tipos de muerte, ¿no? Entonces vamos a ver eso, porque hay diferentes tipos de muerte, ¿no? La palabra habla de 3 tipos de muerte. Primero, la muerte física. Hay que recordar, para entenderlo de la muerte física, que nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma. Recuerden, nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Realmente el alma es lo que nosotros somos. Dentro del alma está nuestros sentimientos, pensamientos, nuestro intelecto, nuestra personalidad, nuestro carácter, todo está ahí. Amén. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, entender, hermanos, que la muerte como tal no significa cesación. Ahí no es que hay algunas religiones o algunas corrientes que dicen que cuando uno se muere, hasta ahí llega todo, hasta luego, hasta ahí llegó,
finito, no. La muerte no es la cesación, ¿no? Sí. Bueno, que eso es lo que dice mucha gente, ¿no? O sea, comamos y digamos que, o muerto el, ¿cómo dice? Muerto el, ¿cómo es que dice? Bueno, yo no sé cómo dicen, pero el caso es que hay algunas corrientes que dicen que con la muerte física se acaba todo, pero recuerde, la muerte no es cesación. ¿La muerte qué es? Es un cambio de estado. O sea, pero entendamos eso. Entonces, la muerte, recuerden, como somos tres tripartitos, cuando una persona muere físicamente, estamos hablando de la muerte física ya. ¿Qué es la muerte física? Recuerde que cuando el Señor nos creó un cuerpo, hizo un soplo de vida sobre él, y a medida que uno va creciendo, uno va desarrollando ¿qué? El alma, que es lo que uno es. Amén. Entonces, cuando uno muere físicamente, ¿el cuerpo qué pasa? ¿Para dónde va el cuerpo? Vuelve a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces el cuerpo vuelve a la tierra de donde viene, ¿no? Algunas personas podrían decir, pastor, eso no es muy fantasioso decir que el cuerpo viene de la tierra. Bueno, científicamente sí se ha demostrado porque han abierto cuerpos y dentro del cuerpo del ser humano hay más de 30 elementos que tienen que ver con la tierra. Científicamente, ¿eh? Entonces el cuerpo vuelve ¿a dónde? A la tierra. ¿El espíritu a dónde va? A Dios, porque fue el que lo dio, el soplo de vida, ¿cierto? ¿Y el alma? Esa es la que va ¿a dónde? Al juicio. Amén. Esa es la que tiene que ir a presentarse al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para responder por lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. El alma nace con ese derecho a ser salva, porque eso fue lo que nos dio el Señor por medio de su sacrificio. Amén. El alma nace con el derecho de ser salva. Pero ¿qué pasa? El ser humano, por una mala decisión, le quita ese derecho, que es lo que la Biblia dice, que el que peca, defrauda su alma. ¿Qué es defraudar? Quitarle a alguien un derecho que tiene adquirido. Por ejemplo, cuando uno estafa a una persona, uno le hace un fraude, uno la defrauda, ¿cierto que sí? Entonces, el que peca, defrauda su alma. Entonces, ese es el mayor nivel de irresponsabilidad que podríamos tener nosotros, defraudar nuestra alma, porque ella tiene derecho a ser salva, ella nace con ese derecho. Amén. Entonces, ¿qué es la muerte física? Cuando el espíritu, el soplo de vida sale del cuerpo, cuando morimos físicamente, ¿no? Entonces, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu va a Dios y el alma va a juicio. Esa es la muerte física. Física, ahorita estamos hablando de la muerte física, cuando el espíritu de vida sale. Muerte, ¿no? Sí, que le llaman la muerte primera, la primera muerte. Entonces, muerte física, ¿no? La que todos conocemos, la que nadie se va a salvar, la que para allá vamos. Amén. Todos nos vamos a morir. No se crea ni muy joven ni muy viejo, todos nos vamos a morir. Amén o no. Nadie dijo amén, pero es amén. Esa es la muerte física. Amén. Ahorita hablemos de la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando nuestra alma o nuestra parte espiritual se separa de Dios. Amén. Separada de Dios. ¿Qué es lo que hablamos ahorita? Que cuando uno peca, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Qué muerte es? Espiritual. Separación de Dios, porque yo conozco mucha gente que peca y no se muere físicamente, pero sí está muerto espiritual. Ahora un paréntesis. Una vez, cuando yo no era cristiano, yo les he contado varias veces que yo estaba haciendo un curso para ser padrino de bautismo. Entonces yo le pregunté al que estaba instruyendo el catequismo, le dije, mira, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, nunca me pudieron explicar. Nunca me explicaron, ¿no? Pero ya después de ver todo esto, me di cuenta de que nosotros todos los días convivimos ¿con quién? Con vivos y muertos, ¿no? Vivos y muertos hay por todo lado. Entendiendo que para Dios solo hay dos tipos de personas: los vivos y los muertos. ¿Quiénes son los vivos? El que tiene el Hijo, tiene la vida, amén. ¿Y quiénes son los muertos? El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es muerte espiritual? La separación del Espíritu de Dios. Una persona que no tiene a Dios está muerta espiritualmente, pero puede estar viva físicamente. Amén. ¿Está claro eso, no? ¿Está claro o no? Entonces, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? O sea, recuerda que nosotros nacemos con eso. Por eso es que llega un momento en que usted tiene que tomar una decisión de entregarle su vida a Cristo. ¿Para qué? Para pasar de muerte a vida. Lo estamos hablando espiritualmente, ¿no? ¿Estamos claros, no? Lo que me vayan llevando el hilo conductor. Entonces, recuerda, esa fue una de las razones por las cuales el Señor vino. Recuerda que Él vino por muchas razones, ¿no? ¿Para darnos qué? Vida. Para darnos vida. Ahora, ustedes dirán, pastor, ¿pero por qué para darnos vida? Bueno, pues les voy a leer lo que está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, y Él, ¿quién es Él? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, ¿no? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Físicamente? No, espiritualmente. Espiritualmente. ¿Amén o no? Entonces, el Señor vino a darnos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y dice ahí la palabra, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. Usted no podría decir que usted está vivo espiritualmente si usted no tiene eso en tiempo pasado. Anduvisteis en otro tiempo. Ahora dice, no, pastor, ahorita todavía estoy. Pues estás muerto, muchacho y muchacha, estás muerto. Amén. Espiritualmente, amén. Porque es que hay mucha gente que camina engañado en eso. Los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, viviendo como viven todos los demás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces nos dio vida. Estábamos muertos, ¿no? Pero era una muerte ¿qué? Espiritual. Muerte espiritual, separación del Espíritu de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Cuál es? ¿Puede ser? Puede ser porque cuando, o sea, acuérdense que eso de los huesos secos, ¿quiénes dieron los huesos secos? El pueblo de Israel, ¿no? Que estaba muerto, profetiza, les dijo, y entonces vas a ver que va a comenzar otra vez a levantarse todo eso, ¿no? Puede ser, pero entonces, está claro, ¿no? Muerte física, cuando el espíritu de vida se va, todos morimos. Muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios. Uno puede estar muerto espiritualmente, pero puede estar vivo físicamente. Amén. ¿Estamos claros ahí, no? Y hay una tercera muerte, que es la muerte segunda o la muerte eterna que le llaman, que es cuando una persona que está muerta espiritualmente muere físicamente. O sea, que alguien que muere en pecado, ¿no? Cuando alguien muere en pecado, separado de Dios, pasa a la muerte eterna, o la muerte segunda, que es separación eterna de Él, ¿no? Amén. Entonces, mientras nosotros estemos vivos físicamente, ahora lo ideal es que usted esté vivo físicamente y esté vivo espiritualmente, eso es lo ideal. Y si muere así, la hizo, amén. Pero mientras usted esté vivo físicamente, no le voy a decir que no importa, porque sí importa, pero si usted está muerto espiritual, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso el Señor dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Si usted está vivo, búsquelo mientras esté vivo, porque en el momento en que usted muera físicamente, como estés espiritualmente, así te quedas. Por eso es que, ahora otro paréntesis, ese tema del purgatorio en los católicos no es bíblico, porque ¿qué le enseñan a uno en la católica? Usted se puede morir como le dé la gana, pero como usted va al purgatorio, ahí se queda esperando un ratito mientras acá hacen 9 misas, 9 novenarios, última noche con carpa y todo eso, y espere ahí nada más que ya casi, para que pase otra vez allá. No, eso no es bíblico. No, pero es que usted va a hacer un versículo de Jesús que dijo que no irán hasta que pague todo lo que debe, ¿entiendes? Bueno, yo sé que está mal interpretado, pero se basa en ese versículo. Sí, pero no me diga que tú crees en el purgatorio, Miguelito, ahorita. Bueno, el caso es que el purgatorio no es bíblico. ¿Estamos claros, no?
Estamos claros, ¿no? Porque dice que ¿cómo es que hay un versículo que habla así, que donde cae el árbol, de ahí no se levanta, ¿no? Acuérdate que eso de la muerte solamente hay dos destinos, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. A donde usted compra el boleto mientras está aquí en lo temporal, para allá se fue. Yo les puse alguna vez un ejemplo de que a veces uno compra un boleto a España y cuando llega a España resulta que está haciendo mucho frío, entonces dice, no, mejor me voy para Londres. Entonces uno se va para Londres y si no le gusta ninguno de los dos, pues regresa a Costa Rica, ¿cierto que sí? En lo natural. En lo espiritual no, para donde usted compra el boleto, para allá se fue. No hay regreso, no hay retorno. Entonces por eso asegúrese ahora aquí en lo temporal de asegurar su eternidad. Entonces muerte física, espíritu de vida sale, muerte espiritual cuando nuestro espíritu está separado del espíritu de Dios, y muerte eterna, muerte segunda es cuando una persona estando muerta espiritualmente muere físicamente, entonces ya no hay vuelta de hoja. ¿Estamos claros, hermanos, con los tres tipos de muerte? ¿Estamos claros, no? Entonces ya hablamos de la muerte y bueno, eso no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo relacionamos nosotros la muerte espiritual, que es la que nos interesa, con el pecado, ¿no? Que ahí es donde nosotros, les decía ahorita que mientras usted esté muerto espiritualmente, pero está vivo, físicamente usted tiene chance, usted tiene oportunidad. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. Entonces, recuerda, hay dos formas de estar muerto espiritualmente, ¿no? Ya sea porque uno nunca ha recibido a Cristo, o ya sea porque, habiéndolo recibido, has vuelto atrás, ¿no? Has caído. ¿Cómo se le llama a una persona que habiéndole entregado su vida a Cristo, habiendo profesado su amor por Él, habiendo caminado con Él, decide desviarse e irse por otro lado? ¿Cómo se le llama? Apóstata, ¿no? Apostasía. ¿Amén? ¿Estamos claros? Bien, ¿cómo relacionamos la muerte espiritual con el pecado? Pues mire, hay varios versículos. Ezequiel 18:20 dice que el alma que peca, morirá. ¿Morirá cómo? Espiritualmente, ¿no? Porque nosotros, lo que decíamos ahorita, hay mucha gente que peca que no ha muerto. Adán y Eva pecaron, no murieron. Y todo lo que sabemos, ¿no? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Cuál muerte? Espiritual, ¿no? Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Amén? ¿Cuál muerte? Espiritual. Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál muerte? Espiritual. ¿Cierto que sí? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De qué muerte está hablando? Espiritual. Amén. Entonces, la mayoría de las veces, cuando hablamos de pecado y muerte, cuando están pegados, se trata de una muerte espiritual. ¿Cierto que sí? ¿Lo tenemos claro ahí o no, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces ahora sí vámonos a lo que leímos ahorita para ver cómo le llegamos a eso. Yo creo que ya tenemos claro lo que es la oración, hablar con el Señor. Tenemos claro lo que es el pecado. Tenemos más o menos claro lo que es la muerte, los tipos de muerte que hay y a qué se refiere la Biblia cuando habla de la muerte y está ligada al pecado. Generalmente habla de muerte espiritual. Amén. Bien, entonces vamos otra vez a 1 de Juan capítulo 5 y vamos a dedicarle estos últimos 15 minutos a que entendamos y definamos cuál es la línea en la cual entendemos este pasaje. Bueno, versículo 14, no, leíamos en el 16 que dice, si alguno viere, ahí dice, parémonos ahí un momentico, si alguno, ¿a quién se refiere ese alguno? ¿Ah? Sí, pero por ejemplo, es como que yo venga aquí, hermanos, si alguno, ¿a quién estoy hablando? A ustedes, ¿no? Entonces, ¿a quién está hablando Juan ahí? A la iglesia, a los cristianos, bueno, a la gente de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué sé yo que es la gente de la iglesia? Porque me voy al versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Estamos hablando a quién? A los creyentes, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, ¿quién es? A los de la iglesia. Si alguno de ustedes, amén, dice, si alguno viere a un hermano, entonces si dice un hermano, ¿de quién está hablando? De alguien también de la iglesia, ¿no? De alguien de la iglesia. Si alguno viere a un hermano
Te está hablando de la gente de la iglesia, ¿no? Si alguno viera a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, ¿no? Pedirá. Cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Entonces, detengámonos un poquito ahí, hermanos. Ahí Juan está hablando entonces de que hay pecados que son de muerte, y ya sabemos a qué se refiere la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Separación, ¿no? Estamos hablando de muerte espiritual, ¿no? Entonces hay pecados de muerte. Hay pecados que te generan, ¿qué? Separación del Señor. ¿Estamos claros? Pero él está hablando ahí que hay pecados que no son de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es el caso contrario, ¿no? Si hay pecados que me separan del Señor y son de muerte, pero hay pecados que no son de muerte, ¿qué quiere decir? Que estos pecados, ¿qué pasa? No nos separan de Dios, amén, pero no dejan de ser pecados. Entonces, si no nos separan de Dios y al ser pecados, algo que no agrada al Señor, ¿qué hacen? ¿Qué creen ustedes que hacen? ¿Ah? Ofenden, pero hay una palabra, hay un versículo. Contristan, ¿no? Contristan al Espíritu. Amén. Ahora usted dirá, pastor, bueno, pero si se contrista yo lo contento. Así como, por ejemplo, como yo a veces entristezco a mi esposa y después la contento. Sí, pero si la entristeces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que se va a ir. Yo no sé si será contristada o será feliz, no sé, bueno, es otro tema. Entonces, pecados de muerte, pecados de no de muerte, pecados de muerte que te separa de Dios, pecados de no de muerte que no te separa de Dios, amén. Ahora, imaginen que Juan está diciendo, si alguno de ustedes ve a un hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, porque ¿qué pasa si hubiera dicho, si alguno de ustedes ve a un hermano cometiendo un pecado de muerte? O sea, si yo viera a alguno de ustedes, suponiendo que estamos en una iglesia aquí, si yo viera a alguno de ustedes cometiendo un pecado de muerte, pues ya no sería hermano. ¿Cierto que no? No sería hermano. ¿Estamos claros? Entonces, si alguno ve a un hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, bueno, entiendo yo, sí, que no sea de muerte, porque si fuera de muerte ya no sería hermano. Que no sea de muerte, entonces pedirá a Dios. Vamos al versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué sabemos que Él nos oye? Porque en el versículo anterior dijimos que nosotros hemos creído en Él. Amén. Acuérdate que recibir a Cristo es lo mismo que creer en Él. Creer en Él es lo mismo que recibirlo. Entonces, si nosotros creemos en Él es porque lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, tenemos la capacidad y tenemos ese privilegio de poder comunicarnos con Él. Amén. Y dice ahí la palabra de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces, ¿qué pasa? Él nos oye. Amén. Entonces dice, si alguno viere a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, Dios lo restaurará, ¿no? Entonces, acuérdate que dicen que nosotros podemos pedir uno por otro en la medida en que seamos, ¿qué? Hermanos. ¿Amén o no? Hermanos. Porque dice que el Señor le dará, ¿qué? Vida, lo restaurará. Vea, hermano, esto, hay mucha controversia en eso de que se enseña de que si todos somos pecadores, ¿de acuerdo? Hay algunas iglesias que dicen, todos somos pecadores. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿No embarque ahorita? ¿Qué piensan ustedes de eso? De que si todos somos pecadores. Todos tenemos la capacidad de pecar, amén. Pero los hijos de Dios no pecan, pecado de muerte. Sí, pero habría que ver ahí, que estaba yo pensando, divagando, qué tipo de pecado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro versículo en la Biblia que dice que el que diga que no peca, miente. ¿Entiendes? Entonces, yo me pongo a pensar en esos pecados que no son de muerte, que contristan al Espíritu, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Ahora, ¿qué pecado? No es de muerte. Porque hay muchas cosas que uno sabe que son buenas y uno no las hace. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo tonto. Bueno, ni tan tonto, ¿no? Cuando yo les pongo un anuncio a ustedes en el chat de la iglesia, yo esperaría, por lo menos que la gente diga, entendido, pastor, copiado, ok, deje molestar, no friegue, lo que sea. Eso sería algo bueno, ¿amén o no? ¿O no sería algo bueno?
pero el silencio brilla por su ausencia. Entonces, sabiendo uno hacer algo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora, ¿eso les va a quitar la salvación? No. ¿Me entienden? No. Pero sabiendo hacer algo bueno, uno no lo hace. Vuelvo y le repito lo del culto. El culto es a las 10. Vamos a seguir arrancando a las 10, 10 y 5. Estemos los 2, 3, 4 que estemos. Pero es una tristeza que usted se pierda la alabanza, la adoración, se la pierda pudiendo llegar más temprano. Trate de llegar. Culto es a las 10 de la mañana. Llegue a las 10. Eso es algo bueno, amén, ¿o no? ¿Se van a perder ustedes si llegan a las 10 y 20? No. Pero pudiendo hacer algo bueno y no lo haces, es pecado. Contrista al espíritu. Aquí no entiendo, porque dice 14, más bien el 15, y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero no entiendo yo como en un pecado mío, mi hermano, va a orar conmigo y yo voy a conseguir el perdón. No, pero eso estamos de acuerdo, por eso es que está hablando de hermanos, ¿entiendes? Está hablando de hermanos. O sea, si yo sé que, por ejemplo, Miguelito tiene una relación con el Señor, yo sé, y él está, digamos, incurriendo en una cosa, yo le puedo pedir a Dios por Miguelito, y yo sé que él me oye, ¿entiende? Obviamente, él tiene que hacer su parte también de pedirle perdón a Dios, restaurarse, hacer suyo aquello que las misericordias son nuevas todos los días, ¿me entiendes? Todo eso, pero la comunicación no se pierde, digámoslo, y si yo le puedo pedir algo por él, no para perdón de pecados, digamos, porque digamos, si él no está en pecado de muerte, no estoy diciéndole, Dios, te pido que levantes a Marquito de ese pecado de muerte, que lo está... No, eso no sirve. Por eso es que él dice más adelante, si es pecado de muerte, yo les digo que no pidan. Por eso, y ahorita lo vamos a ver. Pero si es pecado no de muerte, que estamos hablando, ¿qué puede ser pecado no de muerte? Pues que llegue tarde. Yo le puedo decir al Señor, uy, Señor, que la iglesia llegue temprano, cosas de esas, y que el Señor haga su obra. ¿Me entiende? Pero cada uno obviamente tiene que manejar su relación con el Señor, pero no estamos hablando de pecado así, porque sí, el pecado, el arrepentimiento es personal y cada uno tiene que arrepentirse y cada uno tiene que pedir perdón a Dios. Y si es pecado de muerte, obviamente, peor aún. Para mí la clave de todo sería la definición de pecado. Por eso es que definimos lo que era muerte, pecado, la oración, todo eso, porque aquí vamos a terminarlo y ahorita llegamos a una conclusión. Y vamos a ver, porque al final van a decir, pastor, pero entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, el versículo 16 que decía, estamos claros ahí que si alguno ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Si no es de muerte, porque si fuera de muerte ya no sería hermano. Porque más adelante lo dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque si hay pecado de muerte, sí hay pecado de muerte para el cual yo digo que no se pida. Entonces yo no le puedo pedir a Dios, si alguno de ustedes está en pecado de muerte, yo no le puedo pedir a Dios para que te dé vida, para que te perdone, porque eso no es así, ¿me entiende? La oración mía no funciona para que alguien se arrepienta, porque si fuera así, entonces nadie se perdería. Dígame, si todas las familias de nosotros no estarían en los pies de Cristo. Claro que sí. Si es pecado de muerte, pido que no se pide por eso. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene que hacerlo, es un pecado de muerte. Acuerde que Dios no oye la oración del pecador, sino que el que se arrepiente y clama por misericordia, ese será perdonado. Entonces, cada uno lo tiene que hacer. Yo no puedo pedir para que Dios perdone a Jorgito, para que Dios perdone a Concepción, para que Dios perdone a ninguno de ustedes. No sirve, así no funciona Dios. ¿Estamos claros, hermano? O sea, recuerde, cuando usted lee eso y usted haga la tarea, busque otras enseñanzas y verá que le van a decir, no, ese pecado que está hablando ahí es la blasfemia del espíritu, es pecado de muerte física. Ya entendiendo lo que es la muerte espiritual ligada al pecado, si alguno está cometiendo un pecado de muerte, dice, yo no pido que oren por él, porque eso lo tiene que arreglar él directamente con él, Señor, amén. Ahora ustedes dirán, cualquiera podría decir, pastor, entonces uno no puede orarle a Dios por algún familiar que está en pecado y todo eso. Uno le puede orar para que Dios tenga misericordia, para que Dios le dé tiempo. Todos oramos en esa línea, ¿o no? Para que Dios te le dé tiempo a esa persona, de que aproveche que está vivo. Pero eso, si esa persona no se arrepiente, para salvación, no funciona. ¿Estamos claros? No funciona. Ahora ustedes dirán, y ahora les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo ahorita que encontré yo en Jeremías 7:16, ¿no? Porque él dice que pide que no se ore. Voy a ir a Jeremías 7:16 un momentito. Ustedes se acuerdan de Jeremías, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que Jeremías le tocó ir al pueblo a corregirlo porque les decía que a como iban mal, iban a ir cautivos por la rebeldía, ¿se acuerdan?
Entonces, ¿qué le dijo Jeremías al pueblo? Le decía, miren la senda antigua, ¿se acuerdan? Corrijan su camino, y si ven algo en ella, caminen en ella. ¿Qué dijo el pueblo? No caminaremos. Escuchen a los atalayas. ¿Qué dijo el pueblo? No oiremos. Entonces, a raíz de eso, ya sabemos que el pueblo se fue cautivo, ¿no? Entonces, miren lo que dice Jeremías 7:16. Jeremías 7:16, a raíz de todo eso, el Señor le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Entienden? Entonces llega un momento en que dice el Señor, no ores por ese pueblo ya. Ya tú hiciste lo que tienes que hacer, ¿no? No ores por ese pueblo. Hay una persona que está en pecado, uno no puede orar por esa persona para que Dios la perdone. No puede, estamos claros ahí, ¿no? ¿Qué debería uno hacer con esa persona? ¿Qué creen ustedes que debería uno hacer con esa persona? Por ejemplo, cuando David pecó, ustedes, por lo menos yo no lo he leído en la palabra, ¿no? Que Natán se puso a orar por David. ¿Ustedes lo han visto? ¿Qué hizo Natán? Pues se fue a confrontarlo, a decirle, tú eres ese hombre, el que ha pecado contra Dios. Tú eres ese hombre. Arrepiéntete, no le dijo así, pero David lo entendió, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno si uno ve, ya no a un hermano, ¿no? Porque si alguien está en pecado de muerte, no es un hermano. No hay que orar por él, porque dice, por eso digo que no se ore. ¿Me entiende? Porque, ¿cuál es la línea de la oración? Porque mire que más atrásito está diciendo que si yo veo a un hermano con pecado que no sea de muerte, pues pida al Señor y el Señor le dará vida, lo restaurará, lo levantará, amén. Pero cuando son cosas, digamos que contristan al espíritu como las que hablamos ahora, ¿no? Lo que le decía Pablo a la iglesia cuando él decía, pues es que ustedes son carnales. Está hablando a la iglesia, ¿no? Es que entre ustedes todavía hay contiendas, hay disensiones, hay chismes, hay envidias, hay de todo, ustedes son carnales. Yo debería hablarles como espirituales. No les está diciendo que no son hijos de Dios, sino que son carnales, porque acuérdense que hay cristianos carnales, que por naturaleza o por definición son cristianos porque le han entregado su vida a Cristo, pero no han entrado en el proceso de renovar su mente, entonces siguen siendo carnales. ¿Amén? Amén, la mayoría. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debería uno ser o sea, Dios nos ha puesto a nosotros como ¿qué? Como atalayas. Amén. Acuérdate que lo que es una atalaya, ¿no? Una atalaya es una persona que tiene la capacidad, la sensibilidad de percibir el peligro y de advertir, de hacer sonar la trompeta. ¿Con sonido? Cierto, ¿no? ¿Qué es sonar la trompeta? ¿Te la dijiste ahorita? Predicar la palabra, llevar el mensaje de salvación, eso es hacer sonar la trompeta con un sonido cierto. Amén. ¿Qué más? Entonces, dice aquí que pedirá y le dará vida, entonces la promesa de que el Señor le restaurará, ¿no? Efesios 3:14, voy a leer qué dice Efesios 3:14 en línea a eso. Efesios 3:14, mire lo que oraba, y de hecho la oración de Pablo, mucha oración de Pablo por las iglesias, iba en esa línea, ¿no? Pablo no oraba por las iglesias para que las iglesias tuvieran prosperidad y todo eso, no, él oraba ¿en qué? Para que ellos tuvieran conocimiento. Mira lo que dice Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Esa es una línea que uno podría orar por alguien que esté en pecado que no sea de muerte. Amén. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren la oración. ¿Por quién? Por la iglesia.
que desfallece. Acuérdense la vez pasada que hablamos eso de que si el justo cae 7 veces, que 7 veces lo levanta el Señor, ¿se acuerdan? Ese es otro pasaje también, que usted encuentra varias líneas. Porque hay gente que dice que el justo, que esa caer del justo se refiere a ¿qué? A tropiezos, a debilidades, a desánimos que el justo puede padecer, ¿cierto? Pero hay otra parte que habla de que caer, la Biblia generalmente habla de caer en pecado a veces. Entonces, algunos pueden decir, pero es que el justo no peca. ¿Amén? Pero entonces, ¿por qué dice la palabra en Ezequiel que el día que el justo peque, muere? Entonces, ¿peca o no peca? ¿Tenemos la capacidad o no? Por más justos que seamos. El que piensa que está bien, mire que no caiga. Ahora, entre mejor estés, mantente más firme, porque mayor es el ataque. Amén, hermanos. Entonces volvamos a lo que estábamos leyendo acá. Entonces, si alguno viera a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, entonces ya saben, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El que te genera separación de Dios. ¿Y cuál es el pecado que no es de muerte? No te genera separación, pero no deja de ser pecado. ¿Y ese pecado qué pasa? Contrista al espíritu, ¿no? Contrista al espíritu. Yo por aquí tenía algo de que hablaba de contristar al espíritu. Efesios 4:29, hermanos. Efesios 4:29. Dice la palabra del Señor. Acuérdense que Efesios 4 está toda la vida nueva en Cristo. Está Efesios 4:22-23. Y el rato que dice, despójate de la vieja criatura, renueva el espíritu de mente. Todo eso, ¿no? El 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces mire que hay cosas que contristan al Espíritu. Amén. Las hacemos nosotros, muchas veces ni cuenta nos damos, pero contristan al Espíritu de Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces, dice después, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén, hermano. Entonces sí hay pecado de muerte, ¿no? ¿Cuál es el pecado de muerte? El que te genera una separación del Señor. ¿Cómo salir de ese pecado de muerte? Por medio del arrepentimiento, por medio de entregarle su vida a Cristo, y que la sangre de Cristo dice que te limpia ¿de qué? De todo pecado. Todo pecado es perdonable, menos uno, ¿no? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de resto, todos son perdonables. Todos, sean de muerte o no sean de muerte. Amén. Lo que pasa es que el de muerte ya sabes que te genera separación con el Señor, y el otro contrista al Espíritu, pero cuando uno contrista a alguien, también debe pedir perdón, ¿no? ¿Amén o no? Bien, hermanos, por lo cual yo digo que no se pida. Entonces ya leímos lo de Jeremías. Entonces, ahora ustedes podrán decir, listo, pastor, ya entendí que es un pecado de muerte, pero deme ejemplos. ¿Cuáles son los pecados de muerte? ¿Cómo hago yo para saber cuáles podrían ser pecados de muerte? Bueno, tú le das esa definición a alguien y queda la misma, Jorito. Y alguien me diga, pastor, deme un ejemplo de pecado de muerte. Entonces, si yo le digo la definición de Jorito, digo, claro, con mucho gusto. Es todo aquel pecado que está en contra de la naturaleza de Dios. Digo, no sé, deme ejemplos. ¿Me entiende? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, se habla de 3 que son la máxima, ¿no? Que es la idolatría, el ocultismo y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero lo que pasa es que hay gente que dice, bueno, qué bueno que son solo 3. Pero no, eso es un ejemplo. Tendríamos que irnos ¿a dónde? A la palabra, ¿no? Primera, acuerden que la Biblia tiene listas. ¿De qué? ¿Listas de qué? De gente que no heredará, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Entonces, la primera lista que yo vi ahí es Primera de Corintios 6:9. ¿Quieren saber ejemplos de pecados de muerte? Primera de Corintios 6:9 dice la palabra,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es un injusto? El que no hace justicia. ¿Y qué es la justicia? Más específicamente, ¿qué es hacer justicia, por ejemplo? Cumplir la voluntad de Dios, o sea, hacer la voluntad del Señor, ¿no? La justicia de Dios. Entonces, ¿no sabéis vosotros que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es un ejemplo. Gálatas, hermanos, Gálatas 5:19, o del 5:19 en adelante, porque acuérdense que Gálatas en el capítulo 5 habla de ¿qué? De las obras de ¿quién? De la carne, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen las obras de la carne? ¿O en quiénes se hace visible las obras de la carne? Los que andan en pecado, por lo general de muerte, ¿no? Porque si uno anduviera en santidad, o dándole el beneficio de la duda, en pecados que no son de muerte, ¿qué debería uno reflejar? En vez de las obras de la carne, ¿qué debería uno reflejar? El fruto del Espíritu, porque por los frutos seréis conocidos. Entonces, las obras de la carne, ¿cuáles son? Y manifestadas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, toda nota, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ojo, como la lista puede ser muy amplia, dice aquí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces ahí queda abierto el asunto, ¿no? Y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, y como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Romanos 1:23, por si la lista todavía sigue quedando muy corta. Romanos 1:23 dice la palabra de Dios que, obviamente él está hablando ahí de la radiografía del ser humano sin Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de semejanza de imagen de oro corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál muerte? Espiritual. No solo las que las hacen, sino los que también se complacen con los que las practican, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué dicen? ¿Ahorita ahí más o menos queda una idea o no? Bueno, entonces me voy a Apocalipsis 21:8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, imaginen que alguien podría decir, pastor, ¿cómo así? ¿Los cobardes tampoco? Porque a mí me da miedo la oscuridad. Pero es que está hablando de los cobardes e incrédulos, ¿no? Porque acuérdese que el ser incrédulo, el no recibir a Cristo, es un acto ¿de qué? De cobardía. Es un acto de cobardía, obviamente espiritual, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces recuerde, nada más, cerrando el tema, hay pecados que son de muerte. Ahora, lo voy a dejar ahí en claro porque ya me imagino yo las pedradas que van a decir, ¿no? Esa es la posición nuestra, ¿no? Ahora, cualquiera aquí puede decir, pastor, no me convenció. Yo sigo creyendo que es Ananías y Zafira. Está bien, pues.
Pero lo que a mí me enseña la palabra es que hay pecados que la gente los practica y siguen vivos. Entonces, ¿qué podría decir? Por ejemplo, hay pecados que te pueden llevar a la muerte física. Por ejemplo, una persona se emborracha un día y sale manejando, se estrella y murió. ¿Murió por causa de qué? De su pecado, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuántos borrachos mueren al volante? En proporción a la cantidad de gente que maneja borracha. Son muy poquitos. Entonces, ¿por qué los otros no les aplica? Sabrá Dios, ¿no? Entonces, a mí lo que me enseña la palabra es, cuando la Biblia habla de pecado o muerte, está hablando de muerte espiritual. Hay pecados de muerte que te generan separación con el Señor por su naturaleza santa, ¿no? Que se puede salir de ahí, claro, por medio del arrepentimiento. Hay pecados que no son de muerte, que no te separan de Dios, pero contristan al Espíritu, por los cuales también hay que pedir perdón. Amén. Pero no te quitan la relación con el Señor. Por eso se puede pedir, ¿para qué? Para que el Señor fortalezca la iglesia, como Pablo pedía por la iglesia, oro por ello, ¿para qué? Para que crezcan en el conocimiento, para que se fortalezcan en la verdad, para que caminen como es digno de un hijo de Dios. Por eso se puede pedir, amén. Pero por el pecado de muerte, no le digo que pida, ¿por qué? Porque no vale, la oración no vale. Obviamente para que el Señor le dé vida, porque uno puede orar a Dios para que el Señor tenga misericordia de esa persona. Pero lo que procede con esa persona, ¿qué es? Que asumiendo nuestro rol de atalaya, le digamos, porque dice la palabra que si usted ve a una persona que está cometiendo pecado de muerte, a un impío, y si usted no le dice nada, ¿esa persona qué? Morirá por su pecado, pero su sangre se te cobrará a ti. ¿Amén? Entonces tenemos un rol, tenemos una responsabilidad. No orar como Natán, sino ir y confrontar, advertir, amonestar, pero recuerde que para amonestar, para reconvenir, para corregir, se necesita también ciertas características. Hay que hacerlo ¿con qué? Con amor, con conocimiento, con misericordia. ¿Amén? ¿Estamos o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de, amarrando todo, Señor, poder llegar a una conclusión, por lo menos a algo que tenemos convicción de creer que así puede ser, Señor, que así es, que eso es lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por la iglesia, Señor, por la gente que nos acompaña a través de este video, Señor. Que cada uno se dé la oportunidad de pesarse, Señor, y cuál es el tipo de cristianismo que está viviendo, Señor. Y si está practicando pecado de muerte, salirse de ahí, porque tú no has sido llamado. O sea, acuérdate que tu alma nace con ese derecho a ser salva, pero no la defraudes por medio de tus decisiones. Si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy entendió, que usted está en pecado de muerte, que usted está en pecado de muerte, estás muerto espiritualmente, o sea, aquello que leímos ahorita de que en aquel tiempo anduvimos muertos, para ti no aplica, para ti sigues estando, es un presente y va a ser un presente eterno en la medida que usted no tome la decisión de salirse de ahí, porque Dios no lo va a hacer por ti. Dios está ahí, nada más esperando a que te arrepientas para Él hacer un despliegue de su misericordia, que son nuevas todos los días, pero necesita que usted tome la decisión personal de pedirle perdón. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra atentamente, Señor, y hoy entendí que realmente si practico pecado de muerte es porque estoy muerto. Y si estoy muerto, pues no sé cuánto tiempo lleves muerto, pero Lázaro a los 4 días ya olía mal. ¿Cuánto llevas muerto? ¿1 año? ¿1 semana? Ya hiedes. Tal vez tú no te das cuenta, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que la gente se aleje? Gente que uno dice que ama, se aleje. ¿Por qué? Porque hiedes por tu forma de vivir, por tu forma de actuar, por tu forma de comportarte, por la forma de valorar las cosas que te rodean, ¿no? Salte de ahí. Despiértate tú que duermes o que estás ahí muerto en tus delitos y pecados, para que la luz de Cristo te alumbre. Ahí donde está, dígale: Señor, en este día yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Entendiendo que quiero pasar de muerte a vida, Señor, quiero vivir, quiero la vida. Y atendiendo a aquello que tú dices: búscame y vivirás. Por eso te busco, Señor, por eso clamo a ti. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque empecé a verlo y vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor.
Gracias por haberme perdonado, aunque no lo merezca, Señor. Y de la misma manera que tú me has perdonado, de esa misma manera yo, de aquí en adelante, perdonaré a cada persona que me haya ofendido, aunque tampoco lo merezca, Señor. Y ponme en gracia delante de aquellos a quienes yo he ofendido para que me puedan perdonar, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración y si la hizo genuinamente, pues usted ha pasado de muerte a vida, ¿no? Ha dejado de ser muerto en sus delitos y pecados, ha sido trasladado del reino de la oscuridad a un reino de luz. Pero bueno, mantenerse en este reino de luz tal vez va a ser para ti más complicado que permanecer allá, ¿no? Porque tenías una mente de mundo y estabas en el mundo. Aquí estás en el reino de Dios, pero sigues teniendo una mente del mundo, ¿no? Y si no la renuevas, es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para que vuelvas otra vez allá. Así es que te animo, Efesios 4:22, despójate de lo que eras. Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. Y Efesios 4:24, revístete de la nueva imagen, ¿no? Romanos 12:2, renueva el espíritu de tu entendimiento. Porque recuerda, uno es lo que tiene en la mente, ¿no? Amén. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí. 8772-5957, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.